Bueno, si les parece, vamos comenzando. Entonces, primero que todo, buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en este nuevo encuentro organizado por el Círculo Internacional de Directores de Hotel y OTTEC, empresa especializada en distribución online y marketing digital. Mi nombre es Noelia Cedrés y soy la responsable de comunicación de OTTEC, y en unos minutos vamos a comenzar con el webinar de una presentación que nos va a hacer el profesor José María Gaez de Liébana y Saludas, que es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores de Barcelona 1914. Bueno, ahora él nos va a poner un poco en situación y dar su punto de vista sobre el reto del sector hotelero ante el nuevo paradigma del turismo. Le paso ahora la palabra a Vicente Romero, que es el presidente y fundador del CID, y que bueno, nos va a hacer una pequeña introducción antes de que hable el profesor. Vicente. Gracias, Noé. Bueno, dar la bienvenida al profesor, agradecerle ahora que ya estamos en abierto su disposición de su tiempo para estar con la hostelería, con el turismo, más que con la hostelería, con el turismo, con los profesionales de turismo, ¿no? Porque hoy es un día, la verdad, bastante importante para muchos de nuestros compañeros, debido a que abren muchos establecimientos hoteleros. Y de hecho, bueno, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que ya ha comentado Noé, que es la participación en directo que tenemos. No van a ser todos los que están inscritos ni los que van a ver después, porque ya hay muchos que hoy nos han pedido que si íbamos a grabar, puesto que podrán verlo esta tarde o esta noche cuando dispongan. Pero como venimos haciendo, pues evidentemente lo iremos organizando para que todo el mundo lo pueda ver. Sin ir más lejos ya de mi exposición, yo quisiera, como he dicho, darle la bienvenida al profesor y comentarle, pues, por ejemplo, pues, qué le parece, en qué situación nos encontramos, para ir entrando en materia después de esta situación que tenemos y los momentos en que nos encontramos. ¿Cómo piensa que puede evolucionar el sector de hostelería a partir de este punto, de este momento, profesor? Bueno, nada, muchísimas gracias a todos ustedes, y en estos momentos lo que sí me corresponde es enviarles todo el ánimo más elevado. Lo digo porque el momento es muy difícil, fundamentalmente en el sector del turismo, un sector en el que evidentemente los ejes primordiales son la hostelería, la restauración, el transporte también, que es crucial, el ocio, luego incluso de retruque el comercio minorista, y por tanto digamos que esta crisis de momento, mientras que esté viva y mientras que tengamos la pandemia aquí, pues claro, el tema clave es mantener el distanciamiento social, ¿no? Y también esto provoca un temor en cuanto a la movilidad. Por tanto, de momento este es un año muy difícil para el sector turístico y para el sector hotelero, y es un año en el que, bueno, hay que intentar hacer lo que se pueda, lo que buenamente se pueda, y desde luego armarse bien para ya a partir de 2021 esperar en que haya una reactivación. Yo, si me preguntan si soy optimista con lo que queda de verano, con este verano que empieza hoy para muchos, ¿no? Psicológicamente, del 1 de julio a 31 de agosto, yo diré soy optimista, y lo digo más que nada porque voy viendo los vuelos que llegan aquí, los problemas que hay, las cuarentenas que hay, las reservas que hay. Por ejemplo, desde Estados Unidos no se puede viajar a Europa todavía, y durante las próximas semanas o meses, me decían ayer, desde Miami. Por tanto, yo creo que el tema está complicado. Entonces, luego también aquí hemos de distinguir lo que sea el turismo, digamos, o la hostelería que está en la península, de la hostelería que se encuentra en las islas, ¿no? La hostelería que se encuentra en las islas realmente está sufriendo mucho, o sabe que va a sufrir mucho, porque apenas llegan a Menorca. Me parece que llegaron ya 150 turistas procedentes de Francia, pero los 150 turistas son señores y señoras que tienen propiedades en Menorca, fundamentalmente. Por tanto, quiere decir que de gasto hotelero no van a hacer. En Canarias están desesperados, no llegan los aviones. Entonces, bueno, va a ser un año muy difícil, en donde, en la medida en que no se combata sanitariamente el virus, por tanto, económicamente hay un sector muy flagelado. En ese caso es el sector turístico, y en concreto la Organización Mundial del Turismo hablaba días atrás de que la caída este año puede ser, o la calcula, mejor dicho, no puede ser, sino que la calcula en el 80%, ¿no? Por tanto, es un año realmente muy difícil, y bueno, y que hay que trampear de la mejor manera. Yo
Ayer les decía a algunos hoteleros, les decía, bueno, pues lo que tenéis que hacer es dar algún bono regalo o algo, al menos cubrir costes, ¿no? Ya no se trata aquí de generar beneficios, sino hay que aprovechar para hacer alguna promoción o algo. Lo digo porque si no, pues evidentemente igual no se puede abrir el hotel, o igual no puedes tener a plantilla porque no se puede mantener, porque hay los gastos fijos, hay los alquileres, dependiendo de cuál sea la estructura, digamos, o hotelera en este sentido, hay los trabajadores, unos que se pueden reincorporar, otros que no. Bueno, por tanto, en el momento es muy difícil. Pero bueno, yo diría, ya sé que no sirve de consuelo, pero yo diría que en general toda la economía está muy parada, ¿no? Y muy parada porque realmente pues no tenemos la certidumbre de podernos mover. Seguramente las medidas que se han tomado por parte de algunos gobiernos, entre ellos el español, no han sido las más acertadas. Se habla de los ERTES, por ejemplo, solo hasta el 30 de septiembre. Hemos de pensar que todo el año 2020 es un año perdido, por tanto los ERTES tienen que ir más allá de 30 de septiembre de 2020. Yo diría que incluso tomando la referencia de Francia tendríamos que prorrogarlos hasta el año 2021, lo digo porque 2021 también va a ser un año difícil. Y bueno, y en definitiva hay una conjunción, digamos, en contra de todos los astros habidos y por haber, y el sector turístico, lamentablemente, que es la columna vertebral de la economía española, se resiente de una manera muy negativa, Vicente. En esa línea, profesor, yo le quería preguntar, porque sí es cierto que las empresas han recibido ayudas, pero son esas ayudas que han consistido más en dar facilidades para endeudarlas que en facilidades para sacar la empresa adelante, porque como bien ha dicho usted, nos han facilitado los ERTES, pero los ERTES son para el gasto de personal, pero no para el gasto de la estructura del hotel. Es decir, todo lo que usted ha comentado de los costes fijos que hay, de los alquileres, de los mantenimientos, etcétera, etcétera, todo eso lleva un problema bastante importante que no está contemplado en los ERTES. No, bueno, yo ahí fundamentalmente creo que lo que ha faltado ha sido por parte del gobierno español, en este caso, medidas fiscales de apoyo a la actividad empresarial, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí se ha optado por lo que era la moratoria en el pago de los impuestos, la moratoria en el pago de las cotizaciones sociales, pero hablar de esta moratoria para mí es, en definitiva, agrandar la bola, es decir, agrandar la bola e ir posponiendo lo que es el pago de unas deudas. Lo que hay que tener muy en consideración es que el dinero para poder pagar las deudas no se ha generado y tampoco se va a generar. Es decir, cuando el sector hotelero, ¿no? Si en Semana Santa no ha abierto, pues evidentemente no hay ingresos de Semana Santa, pero tiene la deuda, digamos, de los impuestos correspondientes, de las retenciones, del IVA, de otra carga tributaria, y esto se está posponiendo. Entonces, claro, el problema que hay es que cuando llegue el momento de la verdad, que más o menos lo calculamos, yo lo sitúo en el 1 de septiembre, o sea, cuando ya el verano empiece a fenecer, entonces a partir de este momento el problema es que va a estallar una bola de deuda, ¿no? Una bola de deuda, entonces que no se va a poder pagar. Por tanto, yo creo que aquí las medidas de liquidez por parte del gobierno, que, bueno, yo creo que se llenan la boca, ¿no? Hablando sobre ello, tendría que haber consistido fundamentalmente en lo que hubiera sido una condonación, una exoneración de impuestos, porque eso sí que facilitaría liquidez de las empresas. Es decir, oiga, mire, el dinero que usted tendría para pagar la seguridad social por los trabajadores que no tienen ERTE o por las diferencias que tuviera, el dinero con el que tiene que pagar el IRPF, las retenciones, el IVA, mire, vamos a hacer una cosa, se lo vamos a condonar esto, usted no se preocupe durante estos meses, hasta el mes de julio, el mes de agosto, vamos a ver cómo lo hacemos, pero no se preocupe, entendemos que hemos de asumir más gasto público y a cambio de esto que usted pueda operar dentro de lo que sería su sector productivo, es decir, que no castigue a proveedores porque no les va a poder pagar, a acreedores porque no les puede pagar, a personal que tiene que tener retrasos con él. Por tanto, vamos a hacerlo de esta manera. Para que esto se diera, era imprescindible en España el contar con palancas fiscales. Las palancas fiscales significa, en definitiva, el tener una deuda pública moderada y el tener una situación no de déficit público, sino de superávit público. En España ha ocurrido desde el año 2008 todo lo contrario. Hemos ido acumulando la deuda pública, una deuda pública que si era el 34% en el año 2007 sobre el PIB, hoy es una deuda pública que representa, bueno, a final de 2019, mejor dicho, el 95,5% del PIB,
y hoy en estos momentos es del 110% y acabará el año previsiblemente en torno al 125-130% del PIB, o sea, en una situación ya de intervención y de rescate de la economía española. Pero el problema es que el déficit público desde el año 2008 hasta el año 2020 y hasta el año 2021 y hasta el año 2022 va cerrando en negativo, va cerrando en negativo. Y cuando yo sumo el déficit público que hemos acumulado desde el año 2008 hasta el año 2020, este año, esto va a ser del orden mínimamente de 941.000 millones de euros. Si nos hacemos una composición de lugar, esos 941.000 millones de euros hay que ponerlos en comparación con el 1.119.000 millones de euros de Producto Interior Bruto de este año que estima el gobierno. Por tanto, quiero decir, nos vamos a un déficit acumulado a lo largo de estos años que va a rondar el 90% de lo que sería el total de lo que generamos de economía en un año, que es el Producto Interior Bruto. Por tanto, ahí lo que nos ha fallado ha sido el no haber hecho los deberes como se tenían que haber hecho a lo largo de una serie de años y concretamente desde el año 2008. En España tenemos un problema de clase política, tenemos un problema de gobernantes, tenemos un problema de irresponsabilidad y tenemos un problema de incapacidad y de ineptitud. Y por tanto, esto es lo que la gente vota. Yo como la gente lo vota, yo no voto desde hace muchos años, la gente lo vota. En definitiva, ahora la gente tiene pues lo merecido, es decir, lo que se ha votado es esto, ¿no? Lo que querían era gobiernos progresistas y el ingreso mínimo vital, que la gente no trabaje, que los niños aprueben sin estudiar. Bueno, pues ya está, es decir, es el principio del fin de un país. No, estoy con usted en todo lo que ha dicho. Hay una pregunta vinculada con esto que la tenía anotada, porque ¿qué es lo que sucede entonces con los avales fallidos de los fondos ICO? Bueno, ya se ha demostrado y el Banco de España lo ha confirmado que los avales fallidos son fallidos para las pequeñas empresas, es decir, para la gran empresa no es fallido, para la mediana, pero claro, a la pequeña empresa, según me han contado y según he tenido la experiencia propia, te piden una documentación que es como más complicada que cuando tú te vas a Wall Street para cotizar en Wall Street. Es decir, tú te vas a Wall Street, a la bolsa neoyorquina, que es la número 1 del mundo, y te piden menos papeles y menos burocracia que para lo que sería el aval del ICO, ¿no? Por tanto, aquí también esto ha sido una puesta en escena muy teatral por parte del gobierno, que nos han dicho, no, movilizamos aquí 100.000 millones de euros en avales para facilitar la liquidez. Esto no es liquidez, esto es que en definitiva tienes que pasar toda la criba correspondiente al ICO y luego la entidad financiera te va a dar el crédito. Si el ICO lo hubiera dado directamente y lo hubieran dado con una cierta manga ancha, porque aquí el más necesitado de dinero, las grandes empresas lo tienen resuelto, es decir, las grandes empresas van directamente a los mercados financieros, negocian unas condiciones, son empresas que son conscientes en los mercados financieros que hoy pueden estar en una situación complicada, pero a la que esto remonte, pues evidentemente, por ejemplo, estoy pensando en grupos hoteleros, pues a la que esto remonte otra vez van a volver a la actividad, que irá al ralentí, que irá creciendo, que se irá reactivando, pero la pequeña empresa, el pequeño hotel, por ejemplo, es el que está como un poquito más desencajado, ¿no? En este caso yo creo que había que darle ya la liquidez directamente y esto hubiera tenido que ser un detalle por parte del gobierno de inyectar directamente la liquidez, cosa que se han hecho en Estados Unidos. Y ayer estaba hablando con Miami y me lo comentaban, ¿no? En Estados Unidos, pues a las empresas pequeñas y medianas Donald Trump les ha dado 350.000 millones de dólares. Creo que esto acababa en junio y creo que se va a prorrogar para el mes de julio y agosto. E incluso estos 350.000 millones de dólares de préstamos son préstamos que si mantienen el empleo no tienen por qué devolverlos, por tanto, quiero decir, son préstamos pero convertibles en subvenciones. Si usted no me echa a nadie a la calle, ahí lo tiene. Y además no solo esto, sino que se ha dado dinero a la gente se le da dinero, a las familias para que gasten, y en Italia igual, en Italia se ha buscado un pretexto que a mí me ha hecho mucha gracia, que es que a los abuelos que no vivan en el domicilio de los hijos, si se hacen cargo de los nietos, pues entonces se les da un bono de 1.200 euros al mes para que lo gasten en las tiendas de la población, ¿no? Bueno, pues a mí esto me parece fantástico, lo digo porque esto quiere decir que en un momento duro como este, el Estado tiene que asumir
que va a acumular mayor déficit. O sea, vamos a tener mayor déficit. Bueno, ya no viene de aquí. Es decir, si en vez del 12% es el 14% sobre el PIB el déficit, es igual. Pero lo que a mí me interesa es mantener al menos en estado de letargo a las empresas, no matarlas, no destruirlas, porque la muerte de una empresa, esto ya no hay resurrección. La última resurrección fue la de Lázaro, ¿no? Con Jesús cuando le dijo, Lázaro, levántate y anda, ¿no? Y bueno, y entonces se levantó. Esa es la última que yo recuerde de milagro, ¿no? Por lo tanto, ahora el milagro de una empresa muerta, resucitarla, nadie lo va a conseguir, ¿no? Entonces yo creo que va a haber demasiadas víctimas, que es lo que para los economistas utilizamos eufemismos, y en vez de hablar de muertos y de víctimas, hablamos de cicatrices, ¿eh? O sea, las cicatrices económicas. Sí, por desgracia, pues tiene usted toda la razón, porque hay mucho profesional de la pequeña y mediana empresa. Las grandes cadenas evidentemente tienen su estructura y tienen sus pulmones para soportar o tener otras salidas, pero el pequeño y mediano empresario de turismo, que son tantos como usted bien dice, pues lo tienen muy complicado, y hay algunos que están destinados, por desgracia, a desaparecer. Muchos de ellos ya han desaparecido. Y en esta línea, profesor, ¿usted qué opina del estado actual del turismo? ¿Se acabará el turismo tal y como lo conocemos? ¿Usted cree que esto tiene otra salida que ahora mismo no contemplamos? No, yo en principio creo que el turismo, siempre habrá turismo, ¿no? Lo que ocurre es que seguramente ahora vamos a pasar unos años en donde el miedo a viajar, el miedo a la movilidad, el distanciamiento social, porque ahora yo diría que no solo es esta pandemia, es ahora un poco la psicosis de pandemias, ¿no? Por tanto, a partir de ahora vamos a ser muy susceptibles, vamos a ser muy aprensivos, ¿no? Cualquier cosa que pueda haber, cuidado, cuidado, cuidado. Solo faltaría además algún rebrote, ¿no? Porque con algún rebrote, entonces ya otra vez confinados, nos costaría, es decir, el confinamiento no sería tan grave, tan extremo como ha sido ahora, pero nos costaría otra vez, nos sentiríamos muy esclavizados, muy edad media. Entonces, de ahí la importancia de los test, de los rastreos, de que al menos se sepa si alguna persona ha tenido pues algún síntoma, por ejemplo, o tiene el coronavirus, y gracias a Dios me dicen los médicos. Yo el otro día, mi primera cena fue con médicos y me dijeron, tranquilo, porque la agresividad del virus ha bajado. Bueno, pues en principio esto nos da una cierta tranquilidad, pero vamos a vivir, yo creo que con un temor, ¿no? Yo creo que el turismo va a florecer de nuevo, va a rebotar. Yo diría que esto sería más o menos a partir del año 2023. Antes no veo que haya alegría turística, es decir, puede ser que ya empecemos a ver turistas y bueno, pero entonces yo creo que será fundamentalmente a partir del año 2023. Y evidentemente también hay otro factor a tener muy en cuenta, que es que el negocio turístico, pues bueno, tiene sus condicionantes económicos, pero ahora surge uno que le va a afectar de una manera dura en cuanto a la productividad también, y es, digamos, las medidas de higiene, las medidas de desinfección, las medidas de distanciamiento. Yo ayer lo veía, estoy ahora en mi rincón del Pirineo, y de eso veía, hay un hotel muy cerca de casa y que han hecho separaciones entre las distintas habitaciones, los salones, en los comedores. Ya. Bueno, entiendo que esto es fantástico, que es lo que hay que hacer, pero le resta un poco de lo que sería la naturalidad del contacto, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando vamos a un sitio también, lo que queremos es el contacto con la gente, ¿no? Nos encanta hacer Zoom, yo cada día hago varios Zoom, pero la verdad también tengo ganas ya de poder estar presencialmente con las personas, ¿no? De poder hablar con las personas, del poder tocar y que me toquen, ¿no? También, por tanto, un poco lo tangible. Entonces, yo creo que el turismo tendría que aprovechar este parón, digamos parón en este sentido, un poco para reinventarse, para ver qué se puede hacer. Yo creo que incluso ustedes son un ejemplo en el sentido de que antes el hotel era simplemente el hotel, luego se ha convertido más en un lugar de experiencias. Luego, por ejemplo, pues hay hoteles que han hecho una apuesta muy seria por la restauración, algo que años atrás igual no se hacía, y hoy, por ejemplo, pues hay hoteles que son conocidos no por el hotel en sí, sino por el restaurante que tienen. Hay hoteles que dan una serie de actividades que los hacen singulares. Por lo tanto, yo creo que es el momento un poco también para reinventarse, ¿no? Entre todos nos tenemos que reinventar. Luego también entramos en una transformación digital que implica que la contratación con el cliente va a ser distinta. Entramos en unas exigencias que van de la mano de la pandemia,
que son las de todo lo que sería la transición ecológica, ¿no? Por tanto, la transición ecológica, el medio ambiente, etcétera. Por tanto, además el consumidor cada vez está más enterado, el consumidor cuando consume un producto, va a comprar un producto o cuando va a un determinado sitio, sabe la vida y milagros de todo, ¿no? Por tanto, ¿qué quiere decir? Que también hemos de buscar lo que sería una imagen reputacional que nos dé mucha solvencia, que nos dé solidez, y yo creo que este es un momento adecuado para reinventarse, o sea, para, en definitiva, para innovar, ¿eh? Pero es cuestión de bajar precios ahora, profesor, porque debido a la situación que hay en plan de incentivo, yo hice unas declaraciones a principios de la pandemia en cuanto al turismo, y evidentemente se está cumpliendo en el sentido de que el que puede viajar, porque esta es otra, a ver quién puede irse ahora de vacaciones después de todo lo que está sucediendo, pero que subiría en porcentaje más la ocupación interior, la ocupación de los hoteles rurales, la ocupación de lo que son hoteles que están alejados de los bullicios, son los que están subiendo. Pero en cuanto al incentivo de muchos hoteles que están en costas, ¿cree usted que el bajar precios sería una posible solución a nivel económico? No hay vuelta de hoja, es decir, yo desde mi punto de vista, en un momento en el que la demanda no tira, tienes que ponerte a tiro de la demanda. Por tanto, si ella no tira, yo lo que tengo que hacer es ponerme a tiro de la demanda. Tengo que darle compensaciones, es decir, además agradecerle a la demanda. Yo creo que aquí hay alguna imagen, ¿no?, que es interesante, como por ejemplo cuando llegaron a Palma de Mallorca los 400 turistas alemanes, como la gente, los trabajadores del aeropuerto, se dedicaron a aplaudirles, ¿no?, en reconocimiento a que habían tenido la deferencia de ir hacia las Baleares. También ahí había mucho que tiene residencia en las Baleares, lo digo porque no era todo esto, no iba a llenar hoteles, lo sé por los hoteleros de las Baleares y de Mallorca, que los hoteles están ahí pero que no tienen clientes, ¿no? En Barcelona exactamente igual. Entonces yo creo que hay que darles, en este caso, alicientes, hay que buscar los bonos. Este es un año en el que ya entiendo yo, desde mi punto de vista, en el que se va a perder, por tanto va a haber pérdidas, es un año en el que se cierra con pérdidas y bueno, esas pérdidas tendrán que remontarse con los beneficios que vengan el día de mañana, por tanto debemos hacer un plan de compensación y absorción de estas pérdidas, pero yo diría que ya no viene de aquí, es decir, plantearía lo mismo que decía hace un instante con respecto al déficit público. Creo que, bueno, puestos a perder, pues perdamos, pero al menos perdamos, intentamos perder lo mínimo, y para ello yo lo que haría sería buscar compensaciones, el buscar precios especiales, el buscar, pues por ejemplo, oiga, si vienen 4 no paga 1, el dar alicientes, y bueno, y además, como creo que en este aspecto no únicamente es el hotel el perjudicado, es decir, es toda la industria auxiliar también de la hostelería la perjudicada, creo que ahí lo que hay que hacer es establecer lazos que sean sólidos con los proveedores de lo que es todo el amplio grupo de proveedores, es decir, el autocar, el taxi, el guía, el que hace animación, el que hace actividades, el de la comida, el de la bebida. Todos hemos de hacer un esfuerzo para decir, oye, este año vamos a ganar menos, pero es lo que tenemos que hacer todos. Es decir, hemos de sumar, nos vamos a apretar el cinturón, pero al menos tenemos actividad, tenemos algo de actividad, y esto, bueno, nos sitúa ahí. La gente se acordará de que el año de la COVID-19 vinieron aquí, que estuvieron aquí, que les tratamos muy bien. Hay que homenajear a los clientes, hay que darles todo tipo, digamos, de rendirles honores, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Por tanto, yo creo que esto tendría que ser una estrategia que no sea artificial, que sea muy natural, pero en señal de gratitud por venir a los hoteles y darles todo tipo de facilidades, ¿no? Esta es mi opinión. Sí, la comparto también, porque si algo tiene el sector de turismo o los profesionales que estamos, y cuando digo profesionales, desde el dirección general o presidente de la compañía hasta el camarero que está abajo o el recepcionista que está en recepción. Es decir, tenemos una casta que ahora nos estamos desbordando, y de hecho se están desbordando ya en cuanto a servicio, a demostrar los valores que se tienen en turismo, que son muy importantes y van a hacerlo más en turismo, pero van a hacerlo más ahora en el futuro, porque si algo hay que demostrar es que tenemos que abrir más las puertas aún a todo el sector de hostelería. Y en la línea que estaba usted comentando, me consta por algunos compañeros y colegas que ya están en el Consejo
suyo de dirección, incluyendo a proveedores, evidentemente los principales que tiene el hotel, para comunicarle las medidas que van a tomar, para comunicarle en qué punto podían colaborar ellos y crear ese conjunto de empresa para en beneficio de lo que es la lucha esta que tenemos ahora, ¿no? Esto me consta que se está haciendo y que evidentemente va en aumento todo lo que estamos comentando. Sí, bueno, yo en principio lo compararía esto, Vicente, con lo que es, digamos, la salida de la crisis a nivel de los países, ¿no? Por tanto, un país solo como España no está en condiciones de salir de esta crisis y necesitamos imperiosamente Europa, ¿no? A la Unión Europea. Entonces, nos damos cuenta de que la solución de esta crisis para España, para Italia, para Francia, incluso para Alemania, porque Alemania también necesita que los países que estamos alrededor de ella que vayamos bien, porque si no vamos bien ella se hunde, ¿no? Por tanto, quiero decir, a todos nos interesa una cooperación multilateral, ¿no? Cooperación multilateral. Entonces, yo diría que este ejemplo de la cooperación multilateral es aplicable también al sector de ustedes, es decir, aquí hay una serie de intereses en donde el hotel, por decirlo de alguna manera, es, pues bueno, la imagen hacia el exterior, ¿no? Lo que se ve, llega el turista, muy bien, pero para que esto funcione hay una serie de proveedores y todos estos proveedores están trabajando con el hotel. Si el hotel va bien, estos proveedores van bien. Si el hotel va mal, estos proveedores van mal. Ahora es un tiempo en el que las circunstancias han hecho que todos vayamos mal. Muy bien. Entonces, lo que hemos de hacer, en vez de enfadarnos, oye, que yo quiero cobrar, que oye, que no sé qué y tal y cual, es tener una reunión, si queremos un brainstorming, y le decimos, oye, vamos a ver aquí. De momento estamos todos fututs. Fututs, lo digo en catalán, futut es jodido, lo digo en castellano para que no haya ninguna mala interpretación, jodido, o sea, el término jodido, que Camilo José Cela, cuando era senador, lo empleó en el Senado, ¿no? Un día que estaba ahí medio dormido y tal igual, y le dijo uno, oiga, está durmiendo, le dijo un senador, y Camilo José Cela le dijo, oiga, estoy dormido. Y él como académico le hizo una precisión, porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. O sea, que en el sentido este, ¿no? Bueno, pues entonces yo digo lo mismo, estamos jodidos ahora y la única manera de salir del trance es que sumemos todos. Es decir, el proveedor no ganará lo mismo, yo no ganaré lo mismo, vamos a perder, pero vamos a intentar perder menos. Pero al menos que sea un momento en el que sale ganando aquel que tiene algún detalle, alguna deferencia, alguna gentileza, aquel que mima al cliente, aquel que, aunque sea consciente de que con el cliente está ganando muy poquito, que incluso le ayuda a no perder tanto, pero que le da cariño. Y entonces es cuando se establece el vínculo con el cliente, la fidelidad con el cliente. Y si viene ahora un hotel, un cliente con niños y se acuerdan del verano de la COVID-19, seguramente esos niños vendrán algún día como abuelos con sus nietos, ¿no? Por tanto, lo digo porque son los vínculos, las tradiciones. Entonces, ahí, ¿qué es necesario? Que haya una conjunción de fuerzas por parte de toda la industria hotelera. Y la industria hotelera, que es la industria turística, incluye al hotel, incluye la restauración, la lavandería, el autocar, el guía, el taxi, el proveedor de bebidas, el proveedor de comidas, el no sé qué, el no levanta. Y luego, aunque el momento sea malo, hay que poner una sonrisa así, digamos, inmensa, de alegría y de gratitud con el cliente. Lo digo porque a veces también puede ser que haya el empleado, yo ya lo he visto, bueno, yo lo he visto, no me lo han dicho, evidentemente ya no voy, ¿no? En un restaurante que los empleados están de mala leche. Bueno, pues ya no voy. Yo, como me lo han dicho que están de mala leche, ya no voy. O sea, un restaurante para aguantar una cara así de un camarero que está enfadado y el otro está enfadado porque están con el ERTE o el no ERTE o lo que sea y tal, ya no voy, ya no tengo ningún interés. Por tanto, ellos se lo pierden, ¿no? Por tanto, yo creo que hemos también de hacer psicológicamente aquí lo que sería un cambio de orientación y hemos de ponerle alegría. Alegría por vivir, alegría por estar aquí, alegría por tirar hacia adelante. Y bueno, y esto es una siembra que se recogerá. Y en el sector de ustedes siempre acaban recogiendo si le ponen este cariño, si le ponen en definitiva lo que sería esa empatía, ¿eh? Sí. Mire, hace años cuando prácticamente pues, el señor Escarré, Riu, Barceló comenzaron a emigrar y a montar hoteles, hablo de muchos años, cuando empezaron a implantarse sus establecimientos, sus primeros establecimientos en el Caribe, que ahora están a nivel mundial,
Recuerdo que, según me cuentan también los mayores que yo, aunque usted y yo somos de la misma quinta, pero aún mayores, que se llevaban a sus directivos de aquí de España para dirigir esos hoteles en el Caribe, etcétera, ¿no? La evolución y el profesional de turismo de España ha evolucionado tanto, ha cambiado tanto, se ha dado a conocer tanto, sería la palabra, que está reconocido a nivel mundial. Es decir, ahora se encuentra usted, nos encontramos nosotros con nuestra base de datos, con nuestros amigos, que tenemos directores de hoteles españoles por todo el mundo, pero que ya no viajan con sus empresas como en un principio. Es decir, la hostelería ha evolucionado porque tenemos ese gen de servicio, de amabilidad, de preguntarle por los nietos, por los niños, como usted bien ha dicho anteriormente, que venían con los abuelos, con los padres, etcétera, ¿no? Esta entrada es porque hay muchísima juventud que está eligiendo turismo. Usted es profesor y se habrá encontrado con ello. Yo la última que tuve, la tuve ahí en Barcelona con la Universidad de CEN, que estuve dando una charla. E incluso hemos creado un grupo ahí de estudiantes y de amigos para ayudarles como mentor a seguir adelante. Pero la pregunta sería, ¿qué le diría usted a estos jóvenes que eligen turismo y que eligen esta profesión para seguir creciendo, que no se desanimen? Usted como gran profesional y conocedor de tantas materias, sería importante que le diera usted un consejo a todos los jóvenes que están eligiendo turismo a nivel mundial. Sí, bueno, yo en primer lugar felicitarles a los directores de hotel porque efectivamente, y además hay directores de hotel españoles que están al frente de grandes hoteles internacionales en grandísimas ciudades. Creo que el sector hotelero español ha jugado muy bien. No tenemos quizás grandes monstruos norteamericanos, por ejemplo, pero bueno, salvo en este caso Antonio Catalán con Marriott, que ha buscado una asociación muy interesante y muy fructífera, pero en general yo diría que las cadenas hoteleras se han movido muy bien. Esas cadenas hoteleras, algunas son catalanas de origen, otras son mallorquinas de origen. En un momento dado entendieron que la temporada se acababa en verano y que había que alargarla, descubrieron Canarias, es cuando empieza el impulso de Canarias, y luego dicen algo más, y entonces hay un rincón del mundo en donde, bueno, el tiempo casi siempre es bueno, que además hay una facilidad operativa impresionante, que se habla español, por tanto quiere decir que lo tienes todo como muy sencillo, y que además hay una tendencia de proximidad y de cercanía y de buena relación que es enorme, que es el Caribe, todo el arco del Caribe, todo desde arriba hasta abajo, lo digo desde México hasta lo que podría ser ya incluso Venezuela, Colombia, por donde afectara a toda aquella zona, ¿no? Y luego, evidentemente, Latinoamérica y Centroamérica, ¿no? Pero entonces ahí se hace, yo creo que muy bien, en el sentido de que de esta manera se rompe con lo que sería la estacionalidad tan típica en el sector turístico, vamos repartiendo la temporada y no solo esto, sino que además tenemos una oferta importante de producto para ofrecer, es decir, si usted quiere hacer las vacaciones en diciembre, pues se puede ir a la República Dominicana o a donde quiera, si usted quiere ir en este mes puede ir a tal sitio, e incluso algunas de estas cadenas ya han dado también el salto más ahí, es decir, se han ido al sudeste asiático buscando distintos rincones, con lo cual, pues por ejemplo, una de las cadenas que es Meliá, en estos momentos pues tiene, gracias a Dios, ha podido mantener hoteles abiertos en algunos puntos de Europa y del sudeste asiático, bueno, muy bien, por tanto, quiero decir que muy bien. Entonces, yo creo que aquí ha habido un impulso genial por parte de lo que es la generación precedente a la nuestra, por la nuestra y por los que están justo detrás de nosotros. Pero yo ahora voy a hacer la crítica abierta, sincera, honesta y desinteresada. Yo viajo mucho y voy a muchísimos hoteles. Yo tengo que decir que en los hoteles en España no me encuentro a gusto. Es decir, no estoy a gusto. En primer lugar, cuando entro en un hotel, en la recepción, prácticamente creo que sería mejor ya que tuviera a un robot que me atendiera. Es decir, los trámites de recepción son auténticamente automatizados, son fríos, son secos. Cuando tú pides alguna cosa en especial
tienes que esperarte un momento, pasan 2 momentos, pasan 3 momentos, no te contestan. Cuando pides algo para la habitación que es extraño, como por ejemplo yo que tomo sardinas de lata o que tomo atún, se crea un problema impresionante. Cuando pides cualquier cosa, entonces yo creo que ahora sí hemos entrado en un problema, que es un problema de educación. Yo esto lo dije en la escuela de hostelería hace 3 años que di la conferencia de clausura en Santiago de Compostela y lo decía, pero decía, no se puede ser robot, no, ustedes tienen que procurar que no sean robots la gente del hotel, sino que entienda al cliente, que el cliente esté a gusto. O sea, pedir cualquier cosa en un hotel es lo más complicado del mundo. Es decir, siempre tengo que discutir. Oye, he pedido una tortilla. Bueno, pero es que tortillas ahora no se pueden hacer. Pero, coño, si le he pedido hace 2 horas, oiga, y no me la han traído. Y cosas así de ese tipo. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Me parece muy bien que haya el manual, me parece muy bien, pero hemos de darle lo que es... estuve en un hotel en Madrid recientemente, justo antes del confinamiento y de todo el estado de alarma, ¿no? Y era un hotel familiar, un hotel encantador. Y se lo dije a la persona de recepción por la noche, le dije, oiga, qué a gusto me encuentro en este hotel. Dice, y me dijo esta chica, ¿no? Y dice, es que nosotros queremos que se encuentre muy a gusto para que así vuelva y tal. Y bueno, digo, no, pero de verdad, digo, es que todo lo que he pedido, todo son facilidades, tal. Entonces, realmente yo creo que esto sería algo que no entra en las asignaturas, pero que hay que darle, este es el plus al final. Estoy hablando de hoteles porque estamos hablando de hoteles, ¿no? Pero en cualquier cosa, por ejemplo, no pensamos muchas veces, hay una cuestión, y lo digo porque los hoteles también afecta, pero lo digo en general ahora, nadie ha pensado que el primer contacto y la primera imagen de una empresa es el que contesta el teléfono. Esto no lo ha pensado nadie. Entonces, lo peor que puede haber en esta vida es llamar por teléfono a alguien y que me salga una voz que es una voz robotizada y que me explique un rollo patatero, que la conversación se está grabando, que la madre que lo parió, que incluso me lo dice en castellano, que incluso me lo dice en catalán, que incluso me lo dice en inglés y yo esperando ahí que no tengo nada más que hacer. Y entonces luego al final me dice que si quiero hacer esto, haga esto, apriete esto, el otro, apriete el otro, lo otro, apriete el otro, y si no, que espere. Y entonces si tengo que no hay ninguna de las alternativas, que he tenido que ir tomando nota en el móvil a ver la alternativa 1 esta, la 2 esta, la 3 tal, porque llegas hasta la 8 en algún caso, ya me pierdo. Entonces tengo que esperar y al final de esperar 10 minutos ahí de mi tiempo, resulta que no hay nadie o se cuelga el teléfono. Entonces, yo lo digo y lo digo cada vez más, hay algo que es una gran labor social, que sería, por ejemplo, a personas disminuidas, ponerlas al servicio del teléfono, con la simpatía que tiene una persona disminuida. Por ejemplo, hay personas invidentes en algunos sitios que lo hacen, que lo mueven de medida y que te dan simpatía, porque cuando tú hablas con alguien, lo que quieres escuchar es una voz agradable, no empalagosa, no robotizada, no enlatada, no. Quieres escuchar a alguien que te diga, hombre, ¿cómo está? Pues muy bien, no se preocupe que enseguida, papá, mire, ahora le paso con fulano, el señor tal. Esto es, yo creo que esto es un poco lo que la hostelería española, y hablo como cliente y consumidor, tiene que cambiar, porque yo procuro a veces agotar el último vuelo para no dormir fuera de casa, porque ya sé que es un drama. Bueno, tan drama es, Vicente, lo digo ya abiertamente, que cuando viajo voy muy cargado. Voy con dos carteras y en una de ellas, que es del OEVE y tal, con lo cual impresiona porque la gente dice, pero este lleva papeles importantes y tal, llevo la fruta, las sardinas, los espárragos, los yogures, las servilletas, el agua y todo, porque ya sé que pedir esto en un hotel es una tarea ímproba y es un reto colosal. Por tanto, ante esto, pam, llego a la habitación, hombre, le va cargado, no se preocupe y tal igual, pam, monto allí, pam, me monto lo mío y ya está. Entonces, este es un aspecto que hemos de facilitar. Me he explayado con el particular. Me alegro. Creo, nos vendrá bien porque son evidencias que todo esto lo conocemos y que intentamos cada 2 por 3 también solucionarlo dentro de los hoteles, pero que evidentemente hay una labor ahí constante. También decir una cosa, es decir, se nota perfectamente cuando tenemos un trabajador que siente el turismo
y un trabajador que no ha encontrado trabajo en otro sitio. Con lo cual es un reto que tenemos importante ahí. Luego, otro problema que tenemos también es que las únicas empresas que tienen una ayuda, y no la tienen, para formar a la gente, son las propias empresas. No hay ningún tipo de ayuda para formar al personal. No existe. ¿Qué ha pasado aquí en Mallorca, por ejemplo, que han tenido que entre varias cadenas hoteleras montar una escuela de hostelería para formar a sus trabajadores? ¿Qué pasó en Andalucía con las escuelas de hostelería? Tenemos un problema que, claro, si empezamos a tocar todos los hilos de por qué esto va mal, pues tendríamos más tiempo del que disponemos en el webinar de hoy. Pero yo no, lo digo Vicente, lo digo en el sentido positivo, o sea, lo digo como experiencia, no estoy ahora retrayendo y tal, no, lo digo como experiencia de que a mí me gustaría cuando viajo encontrarme a gusto en un hotel, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema ya puestos ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era más joven que viajaba, que llegaba por la noche a un hotel y había unos profesionales que eran como la copa de un pino, es decir, el recepcionista del conserje, era un profesional que te daba todo tipo de facilidades, que se acordaba de ti, que habías estado ahí hacía 2 o 3 años, hombre, señor tal, ¿cómo está? Que no sé qué, que no sé cuándo. Y ahora, cuando llegas a partir de las 9 de la noche, están los de prácticas. Y los de prácticas son la nulidad, pobrecitos, más sabida y por haber, porque no saben nada de nada. Entonces ahí yo ya cuando tengo que llegar a un hotel a partir de las 9 de la noche, ya entonces ya tiemblo porque están, ya la bella, el desayuno, entonces esto es lo que yo creo que hemos de dar un paso hacia adelante. Importante ahí para entre todos mejorar, lo hago en aspecto crítico positivo, que conste. Noelia se ríe un poco, pero bueno. Noelia, si te parece, damos ya porque se nos va el tiempo. Si tienes alguna pregunta por ahí importante que podamos hacerle al profesor. Sí, muy interesante todo el aporte y la verdad estoy aquí aprendiendo un montón y sobre los cambios necesarios que hay que hacer, ¿no? Bueno, nos han hecho un par de preguntas un poco para sintetizar ante esta nueva digitalización. Ahora vamos también todo hacia lo digital y va un poco en contra de la empatía que es necesaria también tener, ¿no? Pero a su vez tenemos la situación esta del teletrabajo, que muchos del sector turístico, no los que están en primera línea, sino los que administrativos o empresas incluso que como OTT, que en este caso que da soporte tecnológico, que teletrabajan. Ahora bueno, hay un planteo de poder regularizar el teletrabajo, entonces me gustaría saber cuál es su opinión sobre este tipo de regularizaciones del teletrabajo y concretamente en el sector turístico. Bueno, el teletrabajo, de hecho, ahora estamos teniendo una reunión de teletrabajo, ¿no? Es decir, esto en otras condiciones hubiéramos montado un encuentro o nos hubiéramos desplazado, etcétera, etcétera. Y ahora nos damos cuenta que teniendo una reunión así, pues durante este rato estás y yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, en eso estamos todos de acuerdo. Va a sumar, pero me gustaría también hacer una precisión. No creo que la productividad del teletrabajo sea la misma que la productividad presencial. Es decir, tengo mis dudas de que realmente tengamos la misma productividad. La proximidad es muy importante. Sí que entiendo que el teletrabajo va a sumar muchísimo. Por ejemplo, el teletrabajo facilita algo que hasta ahora no teníamos, que esos desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, ahora la gente, ahora me hace gracia porque los trabajadores están pidiendo, bueno, los sindicatos, ¿no? Están pidiendo, bueno, compensaciones por teletrabajar en casa, por el gasto que esto entraña y tal. Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que igual al trabajador le tienes que comprar una silla y estoy de acuerdo que igual le tienes que comprar una mesa y estoy de acuerdo en que el ordenador también se lo tienes que poner. Pero bueno, entonces, no, es que gasto más luz, es que gasto más tal. Bueno, a ver, pero un momento también, pero tú para ir a trabajar, coño, ¿cómo vas a trabajar? Vas en coche, ¿no? Y gastas el parking, y gastas el no sé qué, y gastas el desdidal. Por tanto, una cosa compensa también a la otra, ¿no? Por tanto, no seamos más papistas que el Papa. También hay una gran ventaja. Yo, por ejemplo, ahora estoy acá, estoy en el Valle de la Cerdaña y tranquilamente puedo estar conectado con cualquier sitio del mundo, ¿no? Por tanto, esto es una ventaja. Lo único que necesito es que las redes funcionen bien. Por tanto, si las conexiones son buenas, no hay ningún problema. Pero el trabajo presencial al final lo añoramos todos. Por tanto, yo creo que una vez pase esa ola o esta ola que ahora tenemos y la pandemia, seguramente lo que haremos será combinar en dosis adecuadas lo que sería de un lado el trabajo presencial con el teletrabajo. Seguramente esto va a redundar
en algo que va a ser un perjuicio precisamente para el sector hotelero. ¿En qué sentido? En el sentido de que esos encuentros que se organizaban en los viajes de aquí y allí y tal, pues que igual pierden durante un tiempo algo de fuelle. Pero yo estoy convencido de que a la larga la necesidad del encuentro físico volverá otra vez a revitalizarse. Por lo tanto, ahora diría 2020, yo particularmente me están diciendo, oiga, y en septiembre puede venir a dar una conferencia y en octubre y tal, ya veremos a ver cómo está todo y tal, pero personalmente, como Roger Federer, más o menos, estoy en el sentido de decir, la temporada 2020 prácticamente es digital, por Zoom y ya está, porque veremos lo que pasa y los médicos lo que dicen. 2021 puede ser distinto, puede ser que haya reuniones, que haya 50 personas, igual donde antes había 200, solo 50, esto tampoco los números acaban de salir, pero luego a la larga querremos otra vez volver al contacto real, esto va a ser impepinable, no nos gustará ir con las mascarillas, será un incordio, pero bueno, igual nos acostumbramos y bueno, entonces yo creo que ahora es un momento bueno también para una serie de trabajos que no necesariamente se tienen que hacer presencialmente, para teletrabajar, o sea que yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, el lunes tengo el examen, no, el lunes yo ya voy a estar en Barcelona por eso, pero el lunes yo, el examen que hago, que es el de septiembre, que ahora es la reevaluación de julio, pues es este también lo hago como los exámenes anteriores por Zoom y por el campus virtual. Entonces tengo a todos los alumnos ahí puestos en cada uno con su pantallita, los veo, micrófonos abiertos para que no hablen con nadie, para que no hayan espionajes ni nada y tal, y mientras tanto en el campus virtual con el ordenador tienen que ir completando todo el cuestionario que se les plantea, ¿no? Bueno, pues esto es una ventaja porque presencialmente no lo podemos hacer. Luego viene la otra parte, es el tema de conciliar el teletrabajo con la vida familiar. Lo digo porque yo he tenido oportunidad a lo largo de estos meses de dar bastantes conferencias y pues han aparecido perros, han aparecido niños, han aparecido abuelos y ha aparecido alguna chica ahí así, ¿no? No entro en mayores detalles porque... Pero bueno, esto es lo que ha aparecido. O sea, por aquí ahora dudo mucho que aparezca alguien porque tengo la estantería, lo tengo todo controlado. Cuando tengo algún Zoom de estos o alguna teleconferencia en casa ya saben que me tienen que dejar solo y tranquilo, salvo que venga el jardinero, como el otro día, pam, cortando la hierba, o que en la casa de 2 casas más allí decidan ahora hacer una obra y pongan el taladro en marcha. Pero bueno, superadas estas dificultades, yo creo que el teletrabajo está bien, pero bueno, también hay un momento en el, no sé, yo lo digo, igual hay un momento en el que de tanto Zoom también te cansas, ¿no? Y necesitas un poco ver el mundo real, Noelia? Claro que sí, volver a interactuar y lo que da la propia conversación espontánea, ¿no? Y de estar, bueno, el Zoom nos sustituye un poquito, pero el contacto directo no será, no es lo mismo. Bueno, ya vamos cerrando, muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos un montón de preguntas porque lo que conversa el profesor es... ¿Puedo contestar 3 más? Sí. Puedo contestar 3 más. A ver, ahora sí, 3 más. Mira, ahora por ejemplo, Jesús Estrada nos pregunta que hay experiencias pasadas de un sector económico completo que haya tenido que parar su actividad temporalmente, ¿cómo acabaron? O sea, nos está preguntando si... Perdón, es que se ha ido un poco la voz. La pregunta es si hay experiencias pasadas de un sector económico que haya perdido por completo su actividad temporalmente, como le está pasando o casi al sector turístico, ¿no? ¿Y cómo acabaron? Si conoce... Bueno, no, en tiempos de guerra que yo recuerde, ¿no? Por ejemplo, el sector hotelero, el sector de restauración, es un sector que en tiempos de guerra sufrió, evidentemente debido a las circunstancias, y luego se rehizo. Por tanto, lo importante es siempre el poder tener capacidad de resistencia para lo que venga. O sea, yo creo que ahora aquello de ahorrar, el tema de no estar muy endeudado, pues esto que yo decía antes a nivel de Estado también es aplicable a nivel de empresas y de familias. Por tanto, un poco el secreto, desde mi punto de vista, consiste en procurar tener unas reservitas para que te den oxigenación a lo largo de un tiempo, pero no, yo creo que el sector hotelero va a resurgir. Evidentemente, a ver, como cualquier sector, va
va a tener víctimas, va a tener víctimas porque hay empresas que no van a tener capacidad de resistencia y van a haber operaciones corporativas, es decir, compras de hoteles por parte de otras cadenas, etcétera. Es decir, que esto va a ser impepinable, ¿no? Pero no hay una destrucción, no habrá una destrucción. Habrá pérdidas, pero no habrá destrucción. Vale, menos mal. Y una pregunta de Jaime Cole, que se la voy a leer. Si cree que las ayudas que recibimos de la Unión Europea... Sí, Noelia, es que lo oigo poco yo. Sí. Y yo creo que la voz... ¿Ahora? A ver, ahora sí, ahora sí. Daré un poco entonces. Si cree que las ayudas que recibimos de la Unión Europea deberían segmentarse mucho más y en el caso de que fueran destinadas al sector turístico podrían incluso ser auditadas. Esto lo pregunta Jaime Cole. Sí, pero a ver, aquí las ayudas que vengan de Europa, una cosa son los 750.000 millones de euros, que estos 750.000 millones llegarían a España a 140.000 millones en forma de préstamos una parte, en forma de subvenciones la otra. Esto estará sujeto a condicionalidades, pero ya hay una condición básica, que es que esto se ponga en marcha para reconstruir la economía y fundamentalmente para el tema sanitario. Entonces, la otra parte que sería para ayudar a sectores delicados, ahí tendremos que ir por rescate normal y corriente. Por tanto, salvo que aquí la única manera del sector turístico para, digamos, aprovecharse de lo que serían estas medidas sería subirse al carro de la transición ecológica y de la transformación digital. Y entonces, evidentemente, Europa va a exigir una auditoría. Ahí es el kit de la cuestión. Es que Europa dice, nosotros, bueno, en el norte de Europa, los frugales y Alemania, dice, no nos fiamos de España, no nos fiamos de España porque a estos les vamos a dar dinero para que se transformen, revolucionen y reconstruyan, y estos tíos van a empezar a dar una renta mínima, un premio de natalidad, un premio de no sé qué, van a pagar las cenas a todos los españoles que tengan una renta de no sé qué. Estos tíos están chalados totalmente. Por lo tanto, como yo entiendo perfectamente esta idea, entonces estará sujeta a condiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Vicente, no sé si quieres hacerle una pregunta más. No, yo creo que ya nos tenemos que despedir para no disponer más del tiempo del profesor y agradecerle en primer lugar pues, su tiempo para estar con nosotros, con el sector de turismo. Tenemos una deuda con usted, con lo cual cuando usted quiera estaremos a su disposición. Me voy a despedir incluso con la frase que utiliza muy asiduamente el profesor. Abrazos virtuales y entusiasmo raudales, profesor. Gracias, Vicente, gracias, Noelia, gracias a todos y ánimos. Piensen que esto es remontable y, por tanto, remontándolo. Sobre todo ahí, cuando llegues a un hotel, te encuentres en casa. La sonrisa. Que Manolito sea Manolito y Lolita, Lolita, pero no robotizados. Por tanto, vamos a poner en solfa a los chavales jóvenes con alegría y entusiasmo. Gracias y abrazos virtuales y entusiasmo raudales para todos. Igualmente. Mucho ánimo. Muchas gracias. Ánimo. Gracias a todos, gracias profesor, gracias Vicente y a todos los que han participado. Les cuento que además estaremos colgando en breve en la página de YouTube del Círculo la ponencia y bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias a todos. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós, adiós.